Cápsula 5. Vamos a hablar en este video sobre la determinación de los términos de intercambio. En los videos anteriores hemos visto solo la oferta de productos, pero ahora necesitamos ver sobre la demanda para conocer los precios finales. Recuerden que oferta, demanda, encontramos ese puntito y ese es como que el equilibrio. Bueno, entonces por el lado de la oferta nos preguntamos, ¿me conviene especializarme? Para eso tengo que observar la ventaja comparativa, o sea, los costos de oportunidad. Recuerden que hay casos donde puede aparecer que el punto ricardiano es menor que la autarquía. Entonces, por eso la primera pregunta sería, ¿me conviene especializarme? Y la segunda pregunta es, ¿y si me especializo, vale la pena venderlo? O sea, debemos ver si los beneficios son positivos. Es decir, si mis ingresos menos mis gastos si mis ingresos son mayores que mis gastos. Es decir, si el precio de mi producto es mayor al costo de producirlo. En términos relativos. Dos de los nuevos conceptos que vamos a aprender van a ser la demanda relativa, la oferta relativa, los precios relativos y el término de intercambio. Entonces, veamos este grafiquito. Aquí podemos ver la oferta relativa, que es la amarillita, la demanda relativa, que es la negra. Vamos a suponer que mi país tiene menor costo de oportunidad en X, es decir, que es relativamente más productivo en X. Eso quiere decir que la tasa marginal de transformación de mi país va a ser menor que la tasa marginal de transformación del país extranjero. Entonces, vamos a explicar la oferta rápido. Pueden observar que hay dos líneas horizontales y una línea vertical. Las líneas horizontales son cuando no hay comercio, cuando los países se cierran, dicen que, ¿sabes qué? No quiero comercializar contigo, yo voy a producir las dos industrias en mi país. Entonces, cada país va a producir ambos bienes. Por otro lado, la vertical sería con comercio, o sea, cuando los países se integran y dicen, ok, vamos a llevar acuerdos, exportación, importación, etcétera. Entonces, cada uno se va a especializar en un bien, X o Y. Mi país se va a especializar en X y el país extranjero en Y. Entonces, al llegar al punto extremo, los países se van a especializar según las productividades relativas, o sea, según el costo de oportunidad. O sea, el extremo sería el L sobre AX entre L sobre AY. ¿De dónde salió eso? Es porque mi país va a producir X, pero no va a producir Y. Entonces Y va a ser igual a 0. Y el país extranjero no va a producir X, X estrellita será igual a 0, pero va a producir Y, entonces habría Y estrellita. Entonces quedaría como que X sobre Y estrellita. Entonces si reemplazamos de X y Y, nos va a quedar esa fórmula, ¿no? Recuerden que X es igual a 1 sobre AX por L. Y bueno, eso es, la misma estructura lo tienen además. Entonces, si reemplazamos todo eso, nos queda el L sobre AX sobre L estrellita sobre AY estrellita. Entonces, en ese punto, mi país se va a especializar en X y el país extranjero se va a especializar en Y. Ok, continuando. Un país tendrá ventaja comparativa en Y sobre el resto del mundo si los precios en autarquía de X en términos de Y son menores en dicho país respecto al resto del mundo. Ok, bueno, continuamos. Productividad y salarios relativos. Recuerden, en autarquía, cuando un país no comercializa y produce las dos industrias. ¿Qué sucede? En el caso de los salarios, el salario de la industria A va a ser igual al salario de la industria B.
dado que hay movilidad de factores, es decir, ¿se acuerdan del trade-off? Ya, eso. Y también porque solo existe un factor a remunerar. O sea, las empresas solo van a pagar a los trabajadores. O sea, en este modelo no hay capital, no hay inversión, no hay nada de eso. Solo hay factor trabajo, factor mano de obra, L. Luego, en autarquía, los salarios son diferentes entre países. O sea, el salario en A va a ser diferente al salario en B. No, el salario en el país A va a ser diferente al salario del país B. Luego, los salarios en cada país, en cada industria, dependen de la productividad media. Recuerden, precio por la productividad media va a ser igual al salario. Recuerden que dijimos que la productividad media iba a ser igual a 1 sobre el requerimiento del bien. Entonces sería precio sobre el precio de X sobre o por 1 sobre el requerimiento de Y va a ser igual al salario de Y. Igual respectivamente con X. Entonces, si es autarquía, los salarios deben ser iguales en ambas industrias. Entonces, W de Y va a ser igual a W de X. Y si reordenamos P de Y sobre A de Y igual a P de X sobre A de X, entonces nos va a quedar que A de X sobre A de Y va a ser igual a P de X sobre P de Y. Y va a ser similar en el exterior. Ahora, eso es cuando es autarquía, estamos sin comercio. Ahora, ¿qué sucede si nos abrimos al comercio? Hay dos casos. Si P de X sobre P de Y es mayor A de X sobre A de Y, o sea, si el precio relativo es mayor a los requerimientos relativos. Si lo reordenamos, ponemos que P de X sobre A de X es mayor a P de Y sobre A de Y, entonces el salario de X va a ser mayor al salario de Y. Entonces, ¿qué es mejor? Tener un salario alto o un salario pequeño. Las personas van a preferir un salario mayor, un mayor ingreso, porque van a tener mayor consumo. Entonces, al haber un mayor salario en el sector X, las personas, o sea, el país se debe especializar en X. Por otro lado, en el segundo caso, si P de X sobre P de Y es menor a los requerimientos relativos, entonces si los reordenamos como hicimos anteriormente, si el PY pasa a multiplicar, el AX pasa a dividir, entonces quedaría PX sobre AX va a ser menor o igual a PY sobre AY. Eso quiere decir que el salario de X va a ser menor al salario de Y. Entonces, en consecuencia, si es menor el salario de Y, perdón, si es mayor el salario de Y, entonces vamos a especializarnos en Y. Finalmente, el comercio es una forma indirecta de intercambio de trabajo. Los salarios no se igualan entre países. Con eso terminamos el modelo ricardiano.